Es que tienes que cambiar el vínculo, ¿no? Cada vez que te cambias tienes que cambiarlo. Buenos días. Buenos días. Voy a hacer un poquito de tiempo, les voy a poner entre tanto un video para que vayan entrando y después paso lista. No tienes abierta la misma ventana desde Hola, Moby. Ay. Cállate. Querido Steve Moby, mi médico dice que las hormonas están haciendo que me cambie la voz. ¿Qué es una hormona? Firma Diego. Sí, pues últimamente todo el mundo habla también de mi voz. Es natural porque las hormonas, que son sustancias químicas, en muchas ocasiones provocan cambios en nuestro cuerpo, como lo que le pasa a tu voz. Tu sistema endocrino regula y libera hormonas que le dicen a las distintas partes de tu cuerpo cómo actuar y qué hacer. En tu cuerpo trabajan muchas diferentes hormonas. Unas hormonas sexuales especiales, llamadas gonadotrofinas, son las que efectúan los cambios de la pubertad, como el cambio de voz que estás teniendo. Las gonadotrofinas son liberadas por el hipotálamo y la glándula pituitaria. Las gonadotrofinas hacen que las gónadas crezcan. Las gónadas femeninas son los ovarios y las gónadas masculinas son los testículos. Los ovarios liberan una hormona llamada estrógeno, que provoca cambios físicos en las chicas, como el desarrollo de los senos, los cambios en la forma del cuerpo y la menstruación. Los testículos liberan una hormona llamada testosterona, que provoca cambios físicos en los chicos, como el engrosamiento de la voz, el aumento de la masa muscular y el crecimiento de la barba. El vello púbico y el axilar también aparecen en la pubertad, tanto en los chicos como en las chicas, a causa de estas hormonas. El estrógeno y la testosterona también provocan todo tipo de cambios emocionales. De pronto, los chicos empiezan a interesarse en las chicas y estas en ellos. Bueno, eso me han dicho. Las hormonas también hacen un montón de otras cosas. La glándula pituitaria también libera otra hormona que se llama hormona del crecimiento. Adivinaste, Moby. La hormona del crecimiento te hace crecer al estimular la división celular. En el páncreas se produce una hormona llamada insulina. La insulina ayuda a las células de tu cuerpo a absorber el azúcar.
Los enfermos de diabetes no tienen una cantidad suficiente de la hormona insulina, lo que significa que les cuesta trabajo regular las concentraciones de azúcar en la sangre. La adrenalina y la noradrenalina son hormonas liberadas por las glándulas suprarrenales que afectan al organismo en momentos de estrés, como cuando estás, digamos, presentando un examen. La hormona noradrenalina eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La adrenalina le dice a tu cuerpo que empieza a metabolizar los carbohidratos, lo que te da energía extra en caso de que tengas que pelear o huir. Sí, eso no me ayudó mucho con ese examen. Quizás debería volver al salón, ¿no? Bien, antes de pasar lista, de forma rápida les voy a poner, me han estado mandando las imágenes del modelo de la glucosa y pues he observado que han estado cometiendo algunos errores. Entonces, más o menos es así el modelo de la glucosa, ¿sí? Como pueden ver, es un anillo hexagonal. Es un anillo hexagonal que tiene forma de silla, ¿sí? El cual está hecho de carbono principalmente. Acuérdense que el carbono es el elemento que es el que hace los 4 enlaces y es el que tiene capacidad de hacer la autosaturación, es decir, enlazarse consigo mismo haciendo cadenas. Entonces, el anillo principal es de carbonos, por ahí está un oxígeno, ¿sí? Entonces la forma de silla es así, no es un anillo planchado. De igual modo, si pueden ver, hay una arriba y hay una abajo. Acuérdense que el carbono 1 es el que está a la derecha, que está conectado con el oxígeno y que tiene el hidróxido, el grupo hidroxilo debajo, lo cual hace que sea alfa, ¿sí? Y pues en muchos de los modelos que han estado haciendo ustedes de las planas, pues omiten los hidrógenos, pero no se les olvide que ahí hay hidrógenos. Los carbonos tienen 4 enlaces, entonces necesitan tener los hidrógenos. De igual modo, los hidroxilos pues tienen OH, tienen oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Entonces más o menos su modelo sería algo como ese, ¿sí? Por eso yo les mencionaba que hay que tener un poquito de imaginación y de forma de imaginar la molécula en forma tridimensional. Es un modelo, ¿verdad? Pero tratar de hacerlo de esa manera. Sí, y yo les mencionaba que no necesitan hacer con esferas grandes, pueden hacerlo con esferas pequeñas. La fórmula de la glucosa es C6H12O6, ¿sí? Entonces tienen que tener 6 esferas de carbono, 12 esferas de hidrógeno y 6 esferas de oxígeno, los cuales yo les recomendaba que pues que fueran de un mismo color los carbonos, que fueran de un diferente color los oxígenos y un diferente color los hidrógenos, ¿sí? Y que pudieran a la hora de que hicieran su molécula usar pegamento para que los palillos no giren, no tengan movimiento de giro. Entonces, esta imagen por ahí ya se las compartía a sus compañeros, a 2 de sus compañeros que ayer me mandaban el modelo, y le hacía las observaciones de que tenían algunos errores. Vamos a pasar lista entonces.
Benítez Sánchez, Vianey Natalí. Presente. Por cierto, muchachos, también recordarles bien importante su proyecto. Vale 30% de la calificación. 30% de la calificación, pues, implica que si no lo hacen, se les olvida, etcétera. Pues, por más que busquen en otros criterios de evaluación, tendrían un 70, ¿sí? Y nada más su compañera Benítez Sánchez, Monroy Ábalos, son las que han entregado proyecto ya concluido. Dentro del sistema vamos a ver para el próximo semestre, quizás esta es la última clase, que Profe, Adelante. Adelante. acabo de ingresar por lo del internet, no podía entrar, ¿ya pasé lista? No, todavía no empiezo. Entonces, Ok, por favor, gracias, profe. su proyecto, porque también observo de que algunos pues, se quedaron nada más en la idea del proyecto. Profe, Adelante. Adelante. quiere decir que con concluir ya podemos mandar evidencias sobre el proyecto. De hecho, ya lo pueden enviar, ya, o sea, el límite de entrega de todo es el 3 de diciembre. Ya se está acabando el semestre. ¿Sí? Pues ya tienen que entregar todo ya. ¿Sí? Benítez Velázquez, Cintia Beatriz. Bernal Hernández, Nitsi Iridian. Presente, profe. Betancourt, Franco, Saori, Guadalupe. No está Saori, Guadalupe. Ceja Partida, Roberto Fernando. Presente, profe. También otra cosa, muchachos, hay que hacer los parciales. Los parciales, aunque los reprueben, implican calificación. ¿Sí? Tienen un porcentaje los exámenes y hay compañeros que todavía no tienen ningún parcial. Cervantes Rojano y Bet Saray. Presente. Covarrubias Vázquez, Jennifer Aide. Presente. Uriel Manzano, Pablo Vladimir. Presente. De la Cruz Rodríguez, Denis Damián. No está Denis Damián. Delgadillo Cisneros, Julieta Jazmín. Presente. Delgadillo Rivera, Hortensia Joana. No está Hortensia Joana. Durán Gutiérrez, Anuar Jesús. No está Anuar Jesús. Profe, mi compañero Anuar se conecta con datos y hoy no se puede conectar de nuevo por la señal. Otra cosa antes de proseguir, recordarles también que la clase siguiente es la última, la de la próxima semana. Y la de 15 días sería conectarnos para darles las calificaciones, ¿sí? Para decirle, fulano, tú tienes tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto otro. Si se suma tal y tal, da esto de calificación, ¿sí? Y esa conexión, esa videollamada no es obligatoria, es para el que quiera saber su calificación, ¿verdad? Escamilla Ramos, Ingrid Priscila. No está Ingrid Priscila. Gamero Solís, Blanca Estela. Presente.
Profe, Adelante. Ingrid Priscila vive enfrente de mi casa, pero creo que el internet no le agarra muy bien a ella. Estamos de diferente. Ya le justifiqué. García Guerra Guillermo Santiago. No tiene internet, profe. Ya le justifiqué. González González, Hanna Brianda Giselle. Presente. Sí, vuelvo a recordarles, hay compañeros que no tienen nada. Urge que envíen cosas, ya se está acabando el tiempo. González González, Michelle Anaí. Presente. González Méndez, Emanuel Isaí. Acaba de sacar la profe, pero estaba aquí en la llamada. Ya le puse la asistencia. Buitrón Ramírez Mariana. Presente. Hernández Ortiz Paola Jacqueline. Presente. Herrera Carvajal Georgina Montserrat. Presente. Herrera Partida Iyari de Jesús. No está Iyari de Jesús. Jiménez Tirado Ivette Anaí. Presente. Mendoza Delgadillo, ya la mencioné, ¿no? ¿Verdad? Mendoza Delgadillo Angélica Serrín. Presente, profe. Monroy Ábalos Alba Joana. Presente. Muñoz Partida Alondra. Presente. Nava Santillán Cintia Abigail. Presente. Noriega Zamorano Oscar Alan. Presente. Olivares Marrufo Brenda Janet. Presente. Ortega Covarrubias Juan Pablo. Presente. Ramírez López Mariana Guadalupe. Presente. Ríos Ruiz Miroslava Guadalupe. Presente. Sandoval Galindo Laura Guadalupe. Presente. Serrano Arias Keilin Erlinda. Presente. Valdés Acosta Juan Manuel. Presente. Valles Arellano Jania Daomi Sinaí. Presente, profe. Ok. Bien, no sé si se han estado dando cuenta que también en el Classroom les he estado poniendo unos comerciales. Son de un conocido, de un amigo que me manda esos links de un curso que él tiene para egresados, para prepararlos para el examen de ingreso al área de la salud, en este caso a las carreras de medicina, ¿verdad? A las carreras de ciencias de la salud. No sé si los hayan estado viendo para que los chequen. Ustedes más o menos, si en la universidad no entramos en huelga y cosas por el estilo, pues en teoría van a estar estudiando para su examen. Entrando el año van a empezar con esa fiebre de ponerse a estudiar. Y van a estar preguntando temas de esto y de aquello, lo cual está muy bien. Entonces ahí ese curso, lo han estado incluso teniendo chavos, excompañeros, exalumnos, que de hecho le pasaron seguramente mi número a este maestro. Entonces, considérenlo.
especialmente aquellos de ustedes que vayan al área que vayan a la carrera de medicina, que está, ya ven que está muy demandada, muy peleada. El día de hoy, el tema es de la unidad es de las hormonas. Y bueno, como lo mencionaba el video hace un rato, las hormonas son sustancias químicas segregadas por ciertas células, no son segregadas por todas las células. Son sustancias para que los tejidos se comuniquen unos con otros. ¿Sí? Dice, las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas, localizadas en glándulas endocrinas, o también por células epiteliales e intersticiales, cuyo fin es el de influir en las funciones de otras células. ¿Sí? Existen hormonas naturales y hormonas sintéticas. Unas y otras se emplean como tratamientos en ciertos trastornos, por lo general, aunque no únicamente. Cuando es necesario compensar su falta o aumentar su nivel, si son menores de lo normal. Las hormonas pertenecen al grupo de mensajeros químicos, que incluyen también neurotransmisores y feromonas. A veces es difícil clasificar a un mensajero químico como hormona o neurotransmisor. Todos los organismos multicelulares producen hormonas, incluyendo las plantas. Las hormonas más estudiadas en animales y humanos son las que están producidas por las glándulas endocrinas, pero también son producidas por casi todos los órganos humanos y animales. La especialidad médica que se encarga del estudio de las enfermedades relacionadas con las hormonas es la endocrinología. Bien, estos temas, bueno, ya no nos dio mucho, y de hecho, no sé si se dieron cuenta de que el año pasado ni siquiera vi el tema, ni siquiera lo mencioné el tema de las hormonas. Esta ocasión voy a tocarlo, y sí, incluso ya tienen publicado ahí, ahí lo que vendría siendo un examen parcial de las hormonas, para que lo chequen. Va a estar sumamente fácil para hacerlo, pero aún así hay que tomarlo en cuenta y hay que hacerlo, por favor. A continuación les voy a presentar videos precisamente de los mismos que ya tienen publicados en el Classroom. Sinceramente, el dominio de estos temas ya es inferior de parte mía, la verdad. Una ventana. Pues nada más saca la cuenta. Primero, me interesa que aprendan los agentes causados de las enfermedades. ¿Qué se quiere que es enfermedad? Un agente causal. Ajá, y el mantenimiento. Ahora, ¿cuáles son los periodos que pasamos por enfermedad? El pre-patogénico, que es pre-patogénico. También el día de hoy voy a salir más, bueno, la videollamada terminará antes, ¿sí? Un asunto, y pues vamos a salir media hora antes de las 10. Entonces, pues, como les digo, para mí he considerado a todos que ustedes son el mejor grupo, no me necesito. La verdad es que desde los grupos que
El mar es un mar y este bien. A ver, sus hermanos en foto. La ley. No es decir, pero parte de eso quisiera que mostrar a todos los compañeros que sí se puede, sí se puede. Mira, hermano, por ejemplo, ¿qué piensas que México se trataría de hacer? ¿Qué te parece? Si quieren aumentar la resistencia, pero vale un punto. Hola profesora, hola compañeros. Mis amigos, saludos cordiales. Hoy voy a hablar sobre el sistema endocrino. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es un conjunto de órganos que produce hormonas. ¿Y qué son esas hormonas? Ustedes se preguntarán. Son sustancias químicas que dan una respuesta a nuestro metabolismo, o sea, a nuestro cuerpo. Ahora que sabemos qué es el sistema endocrino, vamos a leer sus partes, chicos. Acá tenemos al hipotálamo, acá tenemos a la hipófisis, acá tenemos a las tiroides y paratiroides, acá tenemos al timo, acá tenemos a las suprarrenales, acá tenemos al páncreas, acá a los ovarios y acá a los testículos, chicos. Ahora que ya sabemos todas sus partes, voy a hablar de sus funciones. Cada glándula del sistema endocrino cumple una función. Chicos, acuérdense que el sistema endocrino trabaja en conjunto con el sistema nervioso. Ahora sí, empecemos. Vamos a empezar por el hipotálamo. El hipotálamo recibe mensajes del sistema nervioso y es muy importante porque nos hace hacer actividades diarias, como por ejemplo, saltar, reír, dormir, correr, jugar, comer y muchas cosas más. El hipotálamo es como una antena. Recibe la información del medio ambiente y de nuestros órganos. Y todo lo envía a la hipófisis. Ahora vamos a hablar de la hipófisis. La hipófisis trabaja con el hipotálamo. También la hipófisis es la glándula más importante de todo nuestro cuerpo, aunque tan solo mida 1 centímetro de diámetro. Porque, en pocas palabras, ese sería el capitán, la jefa, como ustedes quieran decirlo. También la hipófisis es la hormona del crecimiento, en pocas palabras, la HHC. También, cuando el cuerpo hace menos hormonas de lo común, hay personas chicas, chiquitas. Pero cuando hacen más de lo común, entonces hay gente muy grande como Goliat. Aquí podemos observar a un enano junto a una persona muy alta. Tiroides. Son las glándulas que producen la tiroxina y controlarán si somos gordos o flacos. Ahora vemos a alguien con exceso de peso al lado de una persona delgada. Paratiroides. Son glándulas muy pequeñas que controlan el nivel de calcio en todo el cuerpo. El calcio es muy importante para mantener nuestros huesos densos y fuertes. Timo. Ayudan a controlar la presión y envejecen cuando estamos en la adolescencia y desaparecen en la vejez. El timo se agranda durante la infancia y se atrofia en la pubertad. Es el órgano de mayor tamaño en los niños y alcanza un peso máximo de 20 a 37 gramos. A la edad de 75 años, el timo pesa solamente unos 6 gramos. Suprarrenales. Son glándulas chiquititas que están situadas en el riñón y ayudan a controlar la adrenalina en el cuerpo. Como acabo de mencionar, los suprarrenales controlan nuestra adrenalina. Páncreas.
controlan la glucosa de la sangre. Es importante tener los niveles normales de azúcar en la sangre. Ovarios. Producen estrógenos en las mujeres. Estrógenos y progesterona. Son sustancias que llevan mensajes a todos los órganos del aparato genital femenino. Útero, trompas y ovarios. Testículos. Producen espermatozoides y la hormona de la testosterona. La testosterona es una hormona que producen los testículos. Es necesaria para la producción de espermatozoides. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Una más elaborado. Entonces, el Rosa Gamboa Alonso United tiene porque hasta que va a quedar protegido seguro. Doctora González Marisol. Hola, bienvenidos a Medicina Paso a Paso. En este video daré una introducción sobre el sistema endocrino. Hablaré de las glándulas y órganos que lo conforman. También mencionaré algunas hormonas que estas secreten y algunas de sus funciones. Iniciamos con el hipotálamo, que está situado en el cerebro debajo del tálamo. El hipotálamo es muy importante ya que controla el sistema endocrino y se relaciona mucho con la hipófisis. Esta relación la veremos más a fondo en otro video. El hipotálamo se encarga de producir hormona antidiurética y oxitocina. También produce hormonas liberadas e inhibidoras que van a regular las secreciones de la adenohipófisis. Sigamos con la hipófisis o glándula pituitaria. Esta se ubica en la silla turca. Lo característico de esta hormona es que está compuesta de dos lóbulos. Un lóbulo anterior, también llamado adenohipófisis, o un lóbulo posterior, también llamado neurohipófisis. La neurohipófisis se va a encargar de secretar la oxitocina y hormona antidiurética que se producen en el hipotálamo. Por el otro lado, la adenohipófisis va a secretar una serie de hormonas que van a ser reguladas por hormonas secretadas por el hipotálamo. Estas hormonas son TSH o tirotropina, GH o hormona de crecimiento, FSH, hormona folículo estimulante, LH, hormona luteinizante, ACTH, corticotropina y PRL, prolactina. En el siguiente video veremos algunas de sus funciones y dónde actúan estas hormonas. Ahora veamos otra glándula que se encuentra en el cerebro. Esta es la glándula pineal. Está ubicada detrás del cuerpo calloso y esta glándula es un órgano fotosensible que regula el ciclo circadiano y principalmente va a secretar melatonina. Ahora veamos una estructura bilobulada ubicada por delante de la tráquea. Esta es la glándula tiroides, que secreta T3 o triiodotironina, T4, tetraiodotironina y calcitonina. T3 y T4 van a ayudar al metabolismo basal y la calcitonina es una hormona muy importante que regula la calcemia. Para continuar, vamos a tomar la tiroides y vamos a verla desde una vista posterior. En la parte posterior de la tiroides vamos a encontrar 4 glándulas, 2 superiores y 2 inferiores. Estas glándulas son las glándulas paratiroides, que principalmente van a secretar hormona paratiroidea o PTH. Esta hormona también es importante para la regulación de la calcemia. Ok, ahora desplacémonos más caudalmente y nos vamos a encontrar con esta estructura retroperitoneal. Esta estructura es el riñón. El riñón también va a secretar hormonas. En especial va a secretar la eritropoyetina, una hormona que va a actuar en la médula ósea y va a ayudar a que se produzcan más glóbulos rojos. Por arriba de los riñones vamos a encontrar una estructura de forma triangular. Esta estructura se llama glándula suprarrenal. Ahora vamos a hacer un zoom para que la podamos ver mejor. La glándula suprarrenal se puede dividir en una corteza y en una médula. La corteza va a secretar aldosterona, cortisol, DHEA y la médula va a sintetizar neurotransmisores. Ahora veamos el páncreas, que está situado en su mayor parte por detrás del estómago. El páncreas va a secretar principalmente insulina, glucagón y somatostatina. Estas hormonas ayudan a regular la concentración de glucosa en sangre.
Sigamos con las células del sistema neuroendocrino difuso. Estas células se encuentran a lo largo del tracto digestivo y van a secretar hormonas como la gastrina, somatostatina, péptido inhibidor vasoactivo, colecistocinina, etc. Para terminar, vamos a hablar sobre las gónadas, que van a ser testículos en los hombres y ovarios en las mujeres. Los testículos van a secretar testosterona, mientras que los ovarios van a secretar estrógenos, progesterona e inhibina. Muy bien, hasta aquí ya vimos la mayoría de los órganos que son capaces de producir hormonas. Este video fue solamente una introducción al sistema endocrino. En siguientes videos hablaré más detalladamente sobre cada uno de ellos. Gracias. Todo lo que es como lo que es de hemorragias, ayuda a la nariz, el oído, Probablemente ya hayas escuchado el término hormona. No quiero que este video sea una clase, sino un análisis del por qué es importante que conozcas este término y todo lo que conlleva al cuerpo humano, que aproveches al máximo todo. Incluso si eres o conoces a personas jóvenes que estén iniciando su adolescencia, recomiendo que vean este video, ya que influye mucho en el crecimiento y desarrollo de cualquier persona. Mi primer argumento es que tanto mujeres como hombres poseemos hormonas. Estas se definen como mensajeros químicos, compuestos de una variedad de moléculas. Pueden ser aminoácidos, pueden ser moléculas de colesterol, en fin, una variedad que más adelante iremos desglosando. Y el objetivo de estas es que sean secretadas por estructuras conocidas como glándulas, las cuales pueden definirse como un órgano especializado en la producción de sustancias para que actúen con otros grupos de células. Se pueden clasificar en endócrinas, las cuales pasarán directo al torrente sanguíneo, exócrinas, cuales no pasan directamente al torrente sanguíneo, sino que viajan por conductos, y por supuesto mixtas, que emplean ambas funciones. Pues cuando te hable de hormonas, tienes que pensar en 4 sencillas actividades que éstas realizan. La primera y más importante es el mantenimiento del medio interno, porque el objetivo de nuestro cuerpo será el equilibrio en base a todo lo que realicemos, es decir, la homeostasis. También en el crecimiento y desarrollo, las cuales se expresan en grandes cantidades cuando llegamos a la adolescencia. Por ejemplo, cuando observamos el crecimiento de estatura, el cambio de voz y el desarrollo de los genitales. Por supuesto, también están presentes en la producción de energía, el uso y almacenamiento. Y desde luego, un punto muy importante, la reproducción. Todo este sistema hormonal se encuentra conformado entonces por glándulas, la hormona propiamente dicha, que es básicamente la sustancia, y el tejido blanco, que será la célula que responderá. En cuanto a su mecanismo de acción, será que la glándula se encargará de liberar una hormona, viajar hasta llegar a un determinado tejido blanco, que será una célula, ya sea nerviosa o inmunológica, y que ejerza su actividad en el cuerpo. Aunque hay muchas partes del cuerpo que fabrican hormonas, las principales glándulas son hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, glándula tiroidea, glándula paratiroidea, glándula suprarrenal, páncreas, ovario y testículo. Ahora, ¿cuál es el origen de las hormonas? Si hablamos de hormonas peptídicas, estas se sintetizan en el retículo endoplasmático, una estructura de las células, la cual se almacenará en vesículas del complejo de Golgi, junto con enzimas que cortan y generarán un fragmento, las cuales serán liberadas y al ser sustancias hidrosolubles no tendrán ningún problema en disolverse en el líquido extracelular y fácilmente viajará en el torrente sanguíneo. Ojo aquí, estas no pueden atravesar membrana, por lo tanto se unen a receptores que actúen. Por lo tanto, su respuesta es rápida. En cuanto a las hormonas esteroideas, por otro lado, se producen en las glándulas suprarrenales y gónadas. De igual manera, poseen un retículo endoplasmático. Son lipófilas,
por lo que difunden bien. Sin embargo, estas no pueden ser almacenadas en vesículas, por lo que se necesitan unir a proteínas transportadoras. Por ejemplo, la globina de unión a corticosteroides y también otra proteína muy importante que es albumina. Llegando a la célula, será liberada y su principal sitio de acción será el núcleo. Aquí va a actuar como generador de síntesis de proteínas. Por lo tanto, su respuesta es lenta. Para que las hormonas ejerzan su función, es necesario que nuestro cuerpo establezca un sistema de comunicaciones que tanto hormona como célula del cuerpo permita realizar una actividad y también pueda controlarla. Pues las hormonas tienen una participación en varios sistemas, por ejemplo, en el sistema nervioso, en el sistema endocrino y, por supuesto, en el sistema inmunológico. Por ejemplo, la actividad que tiene el hipotálamo aquí participa en los estrógenos, que es en el sistema nervioso central. Se extiende a pequeñas alteraciones psicológicas como cambios de comportamiento. Por otro lado, también tenemos el sistema inmune, donde hay una liberación de corticotropina de la hipófisis hacia la circulación sistémica, donde estimula a su vez a la corteza suprarrenal. Esto es con el objetivo de liberar corticoides. Y si se liberan corticoides, lo que ocasionará es que se inhiba de una forma la acumulación de células a nivel del sitio inflamatorio. Entonces, como podemos ver, sí tienen un papel más importante de lo que imaginamos y que seguramente no nos damos cuenta. Las hormonas. Las podemos clasificar según su composición química, que para fines didácticos es la más utilizada, en hormonas proteicas, hormonas esteroideas y hormonas derivadas de aminoácidos. En hormonas proteicas se encuentra insulina y glucagón. La insulina es una hormona liberada del páncreas como respuesta a la presencia de glucosa en la sangre. A final de cuentas, la insulina permite que la glucosa penetre a dicha célula. Y de esta manera es que podamos absorber a la glucosa. Por otro lado tenemos al glucagón, que este es igualmente una hormona que tiene el efecto contrario a la insulina. Una permite que se penetre correctamente los niveles de glucosa y la otra lo que hace es que regule qué cantidad entra de esta glucosa. Es muy importante tomar en cuenta porque es muy común que hablemos de este tipo de hormonas. Mientras que por otro lado, las hormonas que se encuentran unidas en un grupo de carbohidratos adquieren el nombre de glucoproteínas. De ejemplo, tenemos a la hormona estimulante de tiroides y a gonadotropinas, como la luteinizante y folículo estimulante. En cierta forma, también aquí entra la hormona del crecimiento. Por otro lado, tenemos a las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son derivadas del colesterol. Se clasifican en esteroides sexuales y mineralocorticoides. Así es, mineralocorticoides. Como por ejemplo tenemos en esteroides sexuales como la testosterona, la progesterona y las mineralocorticoides como el cortisol y la aldosterona. Un punto muy importante aquí a mencionar es que la vitamina D y sus metabolitos son considerados también hormonas esteroideas. Continuamos con las hormonas derivadas de aminoácidos, de las aminas como adrenalina, noradrenalina, dopamina, tiroxina. Un dato interesante es que estas son las hormonas más rápidas en actuar en el organismo. Por esa misma razón se usan en situaciones de urgencias, donde el paciente se encuentra en asistolia. Cuando no haya ninguna contracción en el corazón, tendrás que actuar rápido, pues la vida del paciente depende de ti. Y por eso es que esta actuación es importante. Ahora, hablemos de los efectos de las hormonas. Esto es dependiendo del sitio de la hormona que es liberada y hacia dónde ejerce su efecto biológico. Son 4 principalmente: autócrino, intracrino, endocrino y paracrino. Iniciaremos entonces con el paracrino. El paracrino se encarga de secretar una molécula de señalización que induce cambios en las células cercanas. El autócrino es una secreción química que afecta a la misma célula que secretó la sustancia. Y por otro lado tenemos intracrino, que actúa dentro de una célula regulando los eventos intracelulares. En cuanto al endocrino, es una célula que manda una señal a una célula distante y que pasará a través del torrente sanguíneo, como podemos ver en esta imagen. La retroalimentación que puede ser negativa o puede ser positiva.
Es positiva si la glándula estimula a la hormona o directamente para que siga generando ese producto. Y es negativa cuando la glándula inhibe a la hormona o a la enzima para que éste deje de producirlo. La retroalimentación negativa es más común y sirve para que el organismo no produzca nada en exceso. Por esa razón menciono que como primer punto siempre se debe mantener el control del medio interno, es decir, la homeostasis. Y bueno, como sé que hemos visto varias cosas hasta este punto, daremos una pausa comercial para que se tomen un ligero descanso. En un momento continuamos. Para que haya una comunicación celular entre hormonas, tiene que haber síntesis, tiene que haber secreción, tiene que haber un transporte, tiene que existir una detección o recepción, una transducción de señal y, por supuesto, la eliminación de la hormona. Y por último, mencionaré la acción de cada una de las glándulas junto con hormonas que son las que participan aquí. Bueno, en primer lugar tenemos al hipotálamo, que es uno de los más importantes. Este se encarga de la regulación de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la sed, el hambre, el ciclo de los sueños y, por supuesto, la presión arterial. En cuanto a la hipófisis, se encarga de regular la mayor parte de otras glándulas. Algunos incluso la llaman la glándula madre. También es conocida como glándula pituitaria, por lo que puede controlar a otras, como por ejemplo la hormona corticotropina, la hormona del crecimiento, la luteinizante, la folículo estimulante, las gonidotropinas, la prolactina. Y aquí un paréntesis, porque es importante hablar sobre el crecimiento que aquí influye. Una parte clínica que me gustaría a mí destacar es sobre la hormona del crecimiento. Por ejemplo, ¿cuándo detectaríamos nosotros algún signo o algún síntoma si hay deficiencia de la hormona de crecimiento? Esto se basa en que los médicos, en primer lugar, miden la estatura de los niños. Digamos que en pediatría claramente existen los percentiles en base a su peso y edad. Y si está por debajo de un percentil, por ejemplo, el percentil número 5, en base a su edad, conviene tener un seguimiento con el paciente. Con el paso del tiempo, los médicos pueden ver la velocidad en la que este niño esté creciendo. Si un niño está creciendo mucho más despacio que la mayoría de los niños de edad y si sigue un seguimiento, esto se le llama como un retraso de crecimiento. ¿Cómo es que se diagnostican las deficiencias de la hormona del crecimiento? Si su hijo tiene un retraso del crecimiento o baja estatura, incluso en ausencia de cualquier otro signo o síntoma, es posible que el médico lo remita a un endocrinólogo pediátrico. Se trata de un médico especializado principalmente en las hormonas y el crecimiento de los niños. Es algo difícil tratar este tema, pero el endocrinólogo estudiará el crecimiento de su hijo y explorará atentamente qué es lo que sucede. Así que este es un tema que a mí me gustaría tratar y que sí es importante de mencionar. Bueno, también tenemos con que otra glándula muy importante es la glándula pineal, la cual se encarga de regular los ritmos circadianos, tales como el sueño, vigilia, secretar melatonina, hormonas como una fuente de efecto sobre la acción gonadal. También tenemos la glándula tiroidea, que tiene una actividad de casi todas las células del cuerpo y controla el metabolismo. Produce, almacena y libera hormonas tiroideas como T3 y T4. Si tiene demasiada hormona tiroidea en la sangre, su cuerpo trabaja de hecho más rápidamente y a esta condición se le conoce como hipertiroidismo. Si es menor, se le considerará como hipotiroidismo. Las glándulas paratiroideas, que son 4 glándulas muy pequeñas del tamaño de una arveja ubicada en el cuello, detrás de la glándula tiroidea. Aquí su función principal es mantener el nivel de calcio de la sangre dentro de los niveles normales. Esto permite lograr el funcionamiento adecuado de músculos y de los nervios. Por otro lado, también tenemos a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son pequeñas glándulas ubicadas en la parte superior de cada riñón, en la corteza suprarrenal, donde produce glucocorticoides, principalmente el cortisol, mineralocorticoides, principalmente aldosterona y andrógenos. Y por otro lado también tenemos al páncreas, que es una glándula de hecho mixta, endocrina y exocrina, que desempeña una función central en la digestión y en el metabolismo.
en la utilización y almacenamiento, la cual es esencial para la homeostasis de la glucosa. Aquí habíamos mencionado ya antes la insulina y el glucagón. Ovarios secreta las hormonas femeninas, como por ejemplo los estrógenos y la progesterona, que ayudan al desarrollo de caracteres sexuales femeninos. Liberar al óvulo cada mes durante la vida reproductiva es un importante papel que aquí participan las hormonas. Y por último, los testículos. Estas gónadas masculinas secretan hormonas llamadas igual andrógenos, pero muy importante aquí porque la principal que van a tener una participación aquí será la testosterona, que más adelante realizaremos un video hablando sobre únicamente de esta hormona y cómo influye. Muy bien, estos serían los principales temas en los que hablamos sobre las hormonas. Es un tema muy importante y que me gustaría que si tienen la oportunidad de volver a ver el video y realizar todas sus anotaciones, sería de gran utilidad para que entendieran muchísimo mejor este tema. Entonces, no tengo nada más que agregarles. Un gusto que hayan visto este video y nos vemos hasta la próxima. Muy interesante el tema de las hormonas. ¿Alguna de ustedes, muchachas, en algún momento quizá se ponga un implante para anticonceptivo quizá, o consuman la píldora del día siguiente? Todo eso son cuestiones pues hormonales. Increíble, a mí se me hace increíble. Digo, de hemorragia arterial, no. ¿En qué se distingue la arterial? Esas mayores son muy antes de la sangre arterial. La sangre venosa está en capa y más película. Sería todo. Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Qué pueden decir? Pues si no se atiende rápido. Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video hablaremos sobre las hormonas y sus generalidades, tomando en cuenta la importancia que tienen al momento de la comunicación celular. Para empezar a hablar de las hormonas, les colocaré este ejemplo. Supongamos que esta persona se llama Fulanito. Fulanito iba en su bicicleta, manejando tranquilamente, hasta que de repente se tropieza y cae. Y en esa caída sufre una serie de traumatismos, ¿okay? Y tiene una hemorragia. Fulanito se está desangrando. Y es importante entonces que las células de su organismo cambien su metabolismo. Al momento de que éstas cambien su metabolismo, se tiene que garantizar las funciones vitales de Fulanito. Ahora, ¿cómo se comunican las células? Si, por ejemplo, el cerebro está aquí en el cráneo, el riñón está aquí a nivel retroperitoneal, bueno, no está en el glúteo, esto es algo didáctico, está aquí más arribita a nivel retroperitoneal, y el corazón está a nivel intratorácico. Entonces, ¿cómo se comunican si están tan lejos? ¿Será que el cerebro puede hablarle al riñón, decirle que se nos está desangrando Fulanito, ponete a reabsorber full todo el líquido que puedas, dale a la reabsorción renal porque se nos va a caer la botella, se nos va a morir Fulanito? ¿O será que el cerebro le dice al corazón que fue primo? No sé si te enteraste, pero Fulanito se nos cayó, está teniendo una hemorragia, hermano, ponte a darle taquicardia. Aumenta frecuencia cardíaca, aumenta fuerza de contracción, aumenta ese gasto cardíaco, hermano. Y esta glándula que está aquí arribita, que se llama glándula suprarrenal, también le dice al corazón que forma no ve. Así como te dice el cerebro, así está pasando. Yo te doy apoyo moral, dale taquicardia, full taquicardia, hermano, porque ve, la presión arterial se nos va a caer, Fulanito va a estar en shock, ve, hermano, vamos a darle. Claro, obviamente, hasta no resolver la causa de la hemorragia, esto no se va a resolver. Pero estos cambios en el metabolismo que están sugiriendo estos órganos deben suceder, pero ¿será esta es la forma? ¿Será que el cerebro puede hablar? ¿Será que el corazón puede escuchar? Bueno, ahí nos entraremos en detalles, pero la pregunta es, ¿las células pueden hablar? Claramente no. Las células no pueden hablar porque no tienen cuerdas vocales, pero sí se pueden comunicar entre ellas.
Ahora, ¿cómo se comunican entre ellas? A través de sustancias que viajen desde esta célula hasta esta otra célula. Y lo que yo les mencioné acá en este ejemplo sí ocurre, pero no ocurre hablado, sino ocurre a través de sustancias. Por ejemplo, el cerebro puede secretar esta hormona llamada hormona antidiurética, que ante la disminución del volumen sanguíneo a través de la hemorragia, esa hormona antidiurética llega al riñón y en el riñón comienza a reabsorber la mayor cantidad de líquido. Hay mucha reabsorción de líquido y por lo tanto hay una orina muy concentrada. Asimismo, existe también el sistema nervioso simpático, que forma parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático empieza a liberar una sustancia que es la noradrenalina. A través de las vías nerviosas llega esa noradrenalina al corazón y comienza a haber una mayor frecuencia cardíaca y una mayor fuerza cardíaca, una mayor fuerza de contracción. Esa mayor fuerza de contracción se conoce como inotropismo positivo y la mayor frecuencia cardíaca se conoce como taquicardia. Por otra parte, también esta glándula, que se llama glándula suprarrenal, que está encima del polo superior del riñón, esta glándula suprarrenal se dice que forma parte del sistema nervioso autónomo, específicamente del sistema nervioso simpático. Aquí se sintetiza y se libera adrenalina a través de este estrés que está causando la hemorragia, se libera adrenalina de la médula suprarrenal y cae a sangre. Y la adrenalina en sangre comienza a actuar en los tejidos donde tenga receptores. Uno de esos es el corazón. Entonces, a través de la adrenalina y no adrenalina, el corazón comienza a tener una mayor fuerza de contracción, que dijimos que es inotropismo positivo, y una mayor frecuencia cardíaca, que es taquicardia. A través de estos pocos procesos que hemos hablado aquí, se pudiera garantizar un poco más la vitalidad y garantizar entonces la perfusión a los órganos vitales, como por ejemplo cerebro, corazón y riñón. Un ejemplo. Pero ya ven la importancia entonces de la comunicación entre células. Entonces, las hormonas son similares a lo que son las señales de tránsito. Uno va en el vehículo con los vidrios cerrados manejando, no se puede comunicar verbalmente con otro conductor salvo por la corneta, pero supongamos que no haya corneta ni nada. A través de las señales de tránsito uno puede comunicarse con otros conductores. Por ejemplo, si la señal de tránsito, en este caso semáforo, se coloca en rojo, mi respuesta va a ser frenar, mientras que si se le pone en verde al otro conductor, su respuesta va a ser acelerar. Entonces hay una comunicación indirecta a través de un semáforo. Y así con todas las señales de tránsito. Es decir, las señales de tránsito son un ejemplo claro de las hormonas. Y aprovecho este espacio, o este pequeño espacio, para agradecerle a mi profesor de bioquímica, el doctor Balmore Bermúdez, al cual admiro, es mi amigo, es mi colega, y es la única foto que tengo con él. No le gustan mucho las fotos, así que como es algo muy feo, mejor vamos a colocarla así. Esta foto, como pueden ver, es muy vieja. Bueno, fue ya hace casi 10 años. Yo vi bioquímica con él en el 2007, y aquí ya había eximido la materia, y esto fue específicamente en las 12ª jornadas científicas universitarias del doctor Herminio Rincón Carros. ¿Por qué es muy importante esta foto para mí? Bueno, uno, sale mi profesor Balmore Bermúdez. Dos, estas fueron mis primeras jornadas como estudiante, mi primer seminario o primera conferencia como estudiante, y el tema era glucocorticoides, nuevos mecanismos de viejas drogas. Los glucocorticoides vamos a ver que son unas hormonas, y es muy importante para mí, ya que el tutor de ese tema fue el mismo doctor Balmore Bermúdez. Balmore me asesoró en el tema, y recuerdo, nunca se me va a olvidar, que al final de la última presentación que le di, antes de hacerla formalmente en las jornadas, él me dijo: Roberto, estoy muy orgulloso de que haya sido mi estudiante. Entonces, bueno, obviamente sonará muy cursi, pero nunca voy a olvidar esas palabras. Actualmente me encuentro trabajando con él en investigación, y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Y bueno, apartando un poco este paréntesis informativo y emotivo, volvamos a lo que es el tema original de este video. Entonces, ¿qué son las hormonas? Ya vamos a entrar entonces al tema de las hormonas como tal. ¿Cómo podemos definir las hormonas? A las hormonas las podemos definir como sustancias. Sustancias o compuestos que pueden ser de tipo o de naturaleza lipídica, o de naturaleza peptídica o proteica o derivada de un aminoácido, que son sintetizadas y secretadas por células de un tejido específico, ¿ok? Esa hormona o esa sustancia es liberada, viaja una cierta cantidad de distancia
y llega a una célula efectora o una célula diana o una célula blanco, ¿ok? Como la pueden llamar. En esta célula va a generar cambios en su metabolismo. Así como vimos en el ejemplo, este puede ser el cerebro, sintetiza y libera la hormona antidiurética, y este puede ser el riñón. Y el riñón cambia su metabolismo para aumentar la reabsorción de líquidos. Una vez entonces entendido este concepto, pasemos a los mecanismos de señalización. ¿Cómo hace la hormona para actuar sobre las distintas células? Existen varios tipos de señalización: la endocrina, la paracrina, la autocrina y la yuxtacrina. ¿Cómo es el tipo endocrino? Es el tipo clásico donde está la célula que sintetiza y secreta la hormona. Una vez que la libera, viaja a través de los vasos sanguíneos y llega a las células efectoras. Y dentro de esas células efectoras, entonces, hace cambios en su metabolismo. ¿Qué ejemplo podemos colocar acá? Vamos a colocar el ejemplo del páncreas. En el páncreas hay un páncreas que es exocrino, que envía la secreción pancreática al tubo digestivo, pero hay un páncreas que es endocrino, que la producción de sustancias las envía a la sangre. En este caso vamos a colocar a las células beta pancreáticas. Ellas son capaces de liberar insulina, y la insulina, una vez que cae en sangre, puede viajar mucha cantidad de distancia y llegar a sus órganos efectores o sus órganos blancos. En este caso vamos a colocar el músculo. Entonces la insulina viaja desde el páncreas hasta el músculo, y en el músculo cambia su metabolismo para la mayor captación y almacenamiento de glucosa. Entonces aquí se cumple el ejemplo de las hormonas. Es una sustancia que se sintetiza en un tejido específico, viaja a cierta distancia y genera cambios en el metabolismo en otra célula. Entonces aquí hay una comunicación entre el páncreas y una comunicación con el músculo. Dos células diferentes, pero se pueden comunicar a través de ¿quién? De las hormonas. En el ejemplo del mecanismo de señalización paracrino, que es otro tipo, ya no vemos acá el vaso sanguíneo. Acá, como no hay un vaso sanguíneo, la cantidad de distancia que viajan es mucho más corta. Por lo tanto, esta es la célula que es capaz de sintetizar y secretar una hormona, viaja cierta distancia, que pueden ser micras o menos, y se unen a su receptor, que está en otra célula, y en esa otra célula generan cambios en el metabolismo de esas otras células. Por ejemplo, bueno, a estas hormonas que tienen mecanismos de señalización paracrino se les suele llamar autacoides. Autacoides son las hormonas de acción local. ¿Por qué hacen local? Porque no viajan muy lejos, viajan micras apenas para comunicarse entre una célula con otra. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Acá están el endotelio. El endotelio son esa capa de células que revisten la parte interior de los vasos sanguíneos, y debajo del endotelio, en este caso una arteria, hay músculo liso. ¿Ok? En este caso voy a colocar de ejemplo el óxido nítrico. El óxido nítrico es sintetizado por la óxido nítrico sintetasa endotelial, y ese óxido nítrico viaja a muy pequeña distancia hacia el tejido muscular liso que está aquí abajo. Bueno, cabe destacar que el óxido nítrico es un gas, proviene de la L-arginina, que es un aminoácido, pero es un gas. Entonces, aquí entra un poco la controversia sobre óxido nítrico, si es una hormona o no, pero realmente cumple con las condiciones de ser una hormona. Hay una controversia con respecto a eso. Para mí sirve o actúa como una hormona, pero bueno, ya el tiempo dirá si el consenso se dice que sí es o no una hormona, pero cumple como tal. Entonces, el óxido nítrico viaja a cierta distancia desde el endotelio a el músculo liso arterial. ¿Y qué pasa con ese músculo liso a lo que actúa el óxido nítrico? Se relaja. Entonces, si se relaja, hay vasodilatación. Aquí estaba la arteria normal, ahora hay vasodilatación a través del óxido nítrico. ¿Qué células se comunicó? Se comunicó el endotelio con la célula muscular lisa arterial. El otro mecanismo de señalización que hablamos fue el autocrino. En este caso, la misma célula que produce la hormona, esa hormona va a actuar sobre esa misma célula. Por ejemplo, acá está la célula, produce la hormona y tiene receptores en su membrana. Entonces, la hormona, si bien se sintetiza y se libera, también cae a nivel de su membrana. ¿Qué ejemplo les puedo dar en este caso? Les voy a colocar el ejemplo de la noradrenalina a nivel del sistema nervioso. Si bien la noradrenalina es una hormona, obviamente también es un neurotransmisor. Digamos que los neurotransmisores son sustancias de señalización, ¿ok? Es decir, funcionan como hormonas o sustancias de comunicación entre una célula y otra. Este es lo que llaman la sinapsis. Esta es la neurona presináptica,
esta es la antineurona sináptica y esta es la neurona postsináptica. Acá esta es una hormona que sintetiza y secreta noradrenalina, ¿ok? Esa se libera, ¿ok? Puede actuar a nivel de esta neurona postsináptica, pero también tiene receptores a nivel de su membrana. Ese receptor es un receptor alfa-2 adrenérgico. ¿Qué pasa? Cuando se une la noradrenalina a ese receptor, a través de un mecanismo autocrino, se inhibe la neurona presináptica y entonces deja de haber señalización. Esto es un mecanismo para regular la cantidad de neurotransmisores que se transmiten. ¿Okay? Básicamente su función es regulatoria, pero cumple con el ejemplo de un mecanismo autocrino. El otro ejemplo entonces será el mecanismo de señalización yuxtacrino o célula-célula. En este caso hay un contacto directo entre esta sustancia con esta otra sustancia y a través de esta sustancia o este compuesto se comunica esta célula con esta otra. Digamos que es una comunicación directa. En este caso entonces no hay una liberación de la hormona y no viaja a cierta distancia, sino que hay un contacto directo. ¿Qué ejemplo les puedo dar acá? Les puedo dar acá entonces el ejemplo de los glóbulos blancos cuando se extravasan hacia afuera de la luz del vaso sanguíneo. Por ejemplo, supongamos que este es el endotelio, ¿ok? Aquí está el espacio que está por debajo del endotelio y esta es la luz del vaso sanguíneo. Digamos que es algo así. Por aquí están los glóbulos blancos circulando y este es el endotelio y por debajo del endotelio está este tejido intersticial, ¿ok? Entonces, cuando hay una lesión acá abajo, cualquier tipo de lesión, el endotelio empieza a expresar estas sustancias. Vamos a llamarle en este caso selectinas. Cuando la selectina interactúa con la membrana del glóbulo blanco, empieza a adherirse, ¿ok? Y es lo que se llama la fase de rodamiento. Porque empieza a adherirse esta membrana o esta superficie de membrana con esta superficie de membrana a través de las moléculas de adhesión de membrana, ¿ok? Entonces, ese rodamiento primero es un rodamiento o una unión laxa y después hay una unión firme a través de las integrinas, pues bueno, eso a la final hace que el glóbulo blanco que iba circulando en la sangre haga contacto, cambie su metabolismo y se active y pase o se extravase a través de este proceso que se llama diapédesis desde la luz del vaso sanguíneo hacia entonces el tejido que está por debajo de este capilar. ¿Ok? Bueno, el ejemplo que les di, supongamos que este es un intersticio y aquí está entonces el glóbulo blanco. Aquí, por ejemplo, hay una bacteria que está causando una infección, por ejemplo, una celulitis, yo qué sé. Y entonces los glóbulos blancos están yendo a ese foco infeccioso para entonces fagocitar o producir anticuerpos o resolver el proceso infeccioso. Entonces, esa es la importancia de este proceso a través de esta vía de señalización. Hay muchos más ejemplos, pero esto es para que solamente tengan en cuenta su importancia. Y aquí entonces el glóbulo blanco entra y la idea es que resuelva el proceso infeccioso como les mencioné. Ahora, ¿cuál es la clasificación de las hormonas? ¿Cómo se pueden clasificar? Se puede clasificar a través de diferentes aspectos. Vamos a empezar con su solubilidad. Según su solubilidad, las hormonas pueden ser clasificadas en liposolubles e hidrosolubles. Vamos a empezar con las liposolubles. Las liposolubles son hormonas lipídicas. Como les digo, si es lipídico es hidrofóbico. Por lo tanto, en sangre no pueden viajar libremente, sino que viajan unidas a proteínas, como por ejemplo la albúmina, o proteínas de unión específicas a la hormona. ¿Ok? Pero la membrana también es lipídica. Se dice que es una doble capa de lípidos o fosfolípidos. Por lo tanto, si esto es lípido y esto es lípido, aquí hay solubilidad. Entonces, cuando la hormona se separa de su proteína de unión o de transporte en sangre, la hormona puede pasar libremente a través de la membrana plasmática y puede actuar entonces a nivel citoplasmático o actuar a nivel del núcleo. Ahora, la hormona hidrosoluble, en este caso, como su nombre lo dice, es soluble en líquido o en agua, así que a nivel plasmático ella puede viajar sin que esté unida a proteínas, puede viajar libremente. Pero aquí en la membrana plasmática que dijimos que es lipídica, ella no puede atravesarla porque es hidrosoluble. Por lo tanto, necesita un receptor aquí en la membrana que permita la unión de esta hormona y a lo que se une esta hormona, este receptor, una vez que se active, lleva la señal hacia el citoplasma o hacia el núcleo.
Básicamente esa es la diferencia principal de las hormonas liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles pueden entrar directamente a la célula porque son solubles en lípidos, mientras que las hidrosolubles necesitan receptores de membrana. Aunque también se ha observado que las liposolubles pueden unirse a receptores de membrana. Pero eso es otro tema. ¿Ok? Siguiendo con clasificación, pueden también clasificarse según su naturaleza, ya sea en naturaleza proteica o peptídica, lipídica o derivadas de un aminoácido. Cualquier ejemplo de hormona proteica puede ser, por ejemplo, insulina, glucagón, hay muchas más. En naturaleza lipídica, estradiol, cortisol, derivadas de un aminoácido, la T3, T4, que son hormonas tiroideas, o adrenalina o adrenalina, que también son hormonas que ya vimos también en el ejemplo inicial. Pero bueno, hay muchas hormonas, incluso en este esquema que le estoy colocando acá, faltan muchísimas más, pero aquí se engloba básicamente lo que les digo. Están las hormonas derivadas de un aminoácido, las lipídicas, las peptídicas y proteicas, como todas estas. Ahora, también pueden ser clasificadas según el segundo mensajero. Estas están relacionadas con las que tienen receptores a nivel de membrana, como por ejemplo las hidrosolubles, o bueno, aquellas liposolubles que actúan en esos receptores. Por ejemplo, si el receptor trabaja a la final aumentando el AMP cíclico, ese será el segundo mensajero. Por ejemplo, el glucagón, catecolaminas. Las catecolaminas son la adrenalina, la noradrenalina y muchas otras, pero ahí se engloban las catecolaminas. La adrenalina y noradrenalina pueden actuar entonces en receptores de membrana que tengan un segundo mensajero, el AMP cíclico. Ya les dije, estas no pueden atravesar la membrana, por lo tanto, lo que se unen a su receptor de membrana llevan su mensaje a través de un segundo mensajero. También está la vasopresina oxitocina, que trabaja a través de receptores también de membrana, pero en vez de trabajar con AMP cíclico, trabajan con calcio o un fosfoinositosídeo. Fosfoinositosídeo, bueno, esto parte de fósforo o fosfato, inositol de inositol. Inositosídeo es un compuesto que tiene inositol fosforilado. En este caso, ese compuesto se llama inositol trifosfato. Entonces, los receptores que trabajen a través de ese segundo mensajero, a través del calcio o el inositol trifosfato, entonces esa será la vía de acción que tengan. Estas actuarán a través del AMP cíclico, esta a través del calcio o el inositol trifosfato, o por ejemplo la insulina, que trabaja a través de una fosfotirosina proteína no enzimática, es decir, un sustrato, una proteína que se fosforila, y bueno, ese en este caso se llama IRC1, pero bueno, es el segundo mensajero de la insulina. Del otro, por ejemplo, del óxido nítrico, el segundo mensajero será el GMP cíclico, no el AMP cíclico, por ejemplo. En este tipo de clasificación lo que me interesa que sepan es que cuando la hormona se une al receptor de membrana, quien lleva el mensaje es un segundo mensajero y puede ser a través del AMP cíclico, el calcio, proteínas fosforiladas, GMP cíclico, etc. Y también se pueden clasificar según el tejido de origen. En este caso, por ejemplo, tenemos las hormonas hipotalámicas e hipofisarias. Y aquí las tenemos. Aquí está la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, que es la que les mencioné en el ejemplo inicial. Las hormonas suprarrenales, que aquí está el cortisol, mineralocorticoides, esteroides. Aquí está la adrenalina, que también les mencioné en el ejemplo inicial. Gastrointestinales, hormonas de los islotes del Langerhans en el páncreas. Aquí está la insulina, hormonas tiroideas, de la paratiroides, etc. Así, también se pueden clasificar según el órgano endocrino que las produzca. Y básicamente esa es la clasificación que pueden tener las hormonas. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, en esta línea de hormonas. Vamos a hablar un video solamente de las hormonas esteroideas, un video solamente de las hormonas tiroideas y un video solamente para las hormonas que actúan a través de receptores acoplados a proteína G, el cual es muy importante. Entonces vamos a dejar este video hasta acá y vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, ¿qué son las hormonas? Bueno, las hormonas tienen gran importancia para la comunicación entre células y son sustancias que básicamente pueden ser lipídicas o peptídicas, proteicas o derivadas de un aminoácido, que son sintetizadas y liberadas o secretadas a través de células de un tejido específico, viajan cierta distancia, que puede ser muy larga a través de los vasos sanguíneos o muy corta hasta estar en las membranas de las células, ¿no? O en la matriz celular, y que generan cambios en el metabolismo de las células en donde actúen. Existen diferentes mecanismos de señalización, tal como lo que vamos a decir, que puede ser endocrino a través de los vasos sanguíneos, paracrino, que no actúen muy lejos, sino que a lo que se liberen viajan ciertas micras o ciertas muy pequeñas distancias y se unen a otras células donde cambia el metabolismo, o autocrino, que una vez que las
liberen pueden actuar dentro de la misma hormona, o yuxtacrino, que es básicamente son sustancias que están en la matriz celular y actúan directamente por contacto. Y pueden ser clasificadas entonces según su solubilidad en liposolubles e hidrosolubles, según su naturaleza en lipídicas, derivadas de un aminoácido, peptídicas o proteicas, según su segundo mensajero, el segundo mensajero que produzca a lo que se unan a su receptor de membrana, donde puede ser entonces AMP cíclico, el calcio, el inositol trifosfato, una proteína fosforilada o el GMP cíclico, entre otros. Hay igual más segundos mensajeros que no los he tocado en este video. Y también pueden ser clasificadas entonces según su tejido de origen. Pueden ser hormonas hipofisiarias, hipotalámicas, hormonas suprarrenales, hormonas gastrointestinales, entre otros. Básicamente así se engloba las generalidades de las hormonas. Y quiero aprovechar entonces al final de este video para saludar a Itz María Suárez, a quien llamo de cariño Maca. Maca la saludo porque en verdad ha contestado bien todos los casos clínicos que he hecho en la línea de equilibrio ácido-base. Acá pueden ver el último video donde los casos clínicos que estoy dejando al final, ella los ha contestado bien y está ahorita en este momento en segundo año de medicina, la cual la felicito. Yo para ese entonces no tenía ese conocimiento para resolver ese tipo de casos clínicos que estoy haciendo. Bueno, tal vez ya... Fíjense, muchachos, ustedes pues que decidieron estar en el área de la salud, en algún momento, específicamente cuando vayan a su carrera de enfermería o de odontología o de medicina, van a tener este tipo de clases. Estas ya son clases de nivel superior, ¿sí? Estas presentaciones son de nivel superior. Y recordarán que es el mismo profesor, es el mismo maestro de los videos nuevos de la glucólisis, de la respiración celular, ¿sí? Del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria. Entonces, utiliza un lenguaje, una forma de explicar las cosas ya de nivel superior, ¿sí? Pero aún así, se los pongo porque precisamente mi dominio es muy limitado en temas ya más avanzados de bioquímica. Entonces, voy a ponerles a continuación unos videos, bueno, un video ya de temas de las hormonas, pero que tienen que ver ya con algo más que podemos nosotros entender, no es tan profundo, ¿sí? Chéquenlo. Les recomiendo mucho los videos de este doctor, es un youtuber. Si lo siguen en el internet, les puede servir mucho. Todos queremos sentirnos sanos, con energía y con la menor cantidad de molestias durante nuestra vida. Sin embargo, muchas personas hoy sufren síntomas ligados a desequilibrios hormonales, desde caída de cabello por altos niveles de dihidrotestosterona, o baja energía y baja confianza por niveles de testosterona bajos en sangre y dificultad para perder grasa y aumentar de músculo por esta misma razón, cefaleas, migrañas o dolor abdominal bajo durante los días del ciclo menstrual por alteraciones de las hormonas femeninas, cambios repentinos e injustificados de nuestro estado de ánimo, debilidad muscular, fatiga crónica e incluso falta de confianza. Y realmente no tiene que ser así. No necesitamos sentir los síntomas que tiene un hombre con baja testosterona o una mujer con calores y bajo deseo sexual durante la menopausia. Pero para poder evitar todo esto, tenemos que mantener equilibradas nuestras hormonas sexuales y si las tenemos alteradas, entender por qué las tenemos alteradas, dónde está el problema y cómo corregirlo. ¿Cómo se producen y actúan estas hormonas en el cuerpo? Todas nuestras hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, testosterona y todos sus derivados, se producen en nuestro cuerpo de una manera muy similar. Y es esencial entender cómo se producen y cómo actúan, porque esto nos va a permitir ver dónde están las fallas y qué podemos hacer para mejorarlo. Todo empieza a partir de la grasa, específicamente de una estructura que tomamos del colesterol para producir las hormonas sexuales. Este es un dato esencial porque si tengo poco colesterol, si tengo bajos niveles de colesterol, principalmente al hacer una dieta, por ejemplo, sin productos animales, como puede ser una dieta vegana con alta cantidad de hidratos de carbono, no voy a tener la materia prima suficiente para poder producir una buena cantidad de hormonas sexuales.
Por esta razón, dietas ricas en grasa como la dieta cetogénica favorecen tanto a la producción de hormonas. Esto no significa que tenés que salir corriendo a hacer una dieta cetogénica, pero sí significa que si vos querés mantener estables tus niveles de hormonas a lo largo de toda tu vida, sobre todo las hormonas sexuales, es importante mantener una buena cantidad, una buena ingesta de alimentos ricos en grasas saludables como omega 3, cualquier fuente de omega 3, aceites como el de oliva, coco, palta, frutos secos, pescados grasos e incluso algunos productos de origen animal como las vísceras de pastura libre, que todos ellos te ayudan a mantener buenos valores de grasa saludable y así favorecer la producción de hormonas sexuales. Tanto como necesito materia prima para producir mis hormonas sexuales, también necesito que la fábrica, el lugar donde se van a producir estas hormonas, funcione correctamente, si no obviamente se va a ver afectada la cantidad de hormonas que yo puedo tener en mi organismo. ¿Dónde se producen estas hormonas sexuales? La mayoría se producen en testículo o en ovario, pero no son los únicos sitios donde producimos hormonas sexuales. De hecho, cuando los órganos funcionan menos por el mismo envejecimiento, cirugías o enfermedades, estos otros sitios de producción cobran una mayor importancia. Estos sitios son glándulas suprarrenales, hígado, próstata, placenta, nuestra propia grasa corporal e incluso los folículos pilosos. Las glándulas suprarrenales son pequeñas glándulas que se encuentran encima de nuestros riñones y que normalmente producen hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés, o adrenalina. Pero frente a bajos niveles de hormonas sexuales, estas glándulas también se ponen a trabajar produciendo testosterona, estrógenos e incluso progesterona. El problema es que cuando nosotros tenemos de manera crónica altos niveles de estrés, dañamos la capacidad productiva de estas glándulas, disminuyendo la capacidad de hormonas sexuales que pueden producir, pero también disminuyendo nuestros niveles de energía en el día a día. Por otro lado, tenemos a la próstata y los folículos pilosos, que son sitios donde principalmente podemos producir DHT, una hormona llamada dihidrotestosterona, que es la forma más activa que tiene la testosterona. Y tiene en general mala fama por causar alopecia androgénica, que es la caída de cabello típica del hombre, pero es a la vez una hormona, como te mencionaba, mucho más potente que la testosterona, que es central para el deseo sexual, para la erección y para formar los genitales externos en el hombre. Por eso luego te voy a mencionar cómo mantenerla en equilibrio y cómo eliminarla correctamente para no tener que bloquearla y perderte los efectos beneficiosos de esta hormona. Luego tenemos a la grasa corporal. Nuestro tejido graso tiene una enzima llamada aromatasa. Esta enzima es muy importante porque me permite mantener un buen equilibrio hormonal entre hormonas masculinas y femeninas, tanto en hombre como en mujer, porque cumple una función que perjudica a ambos: transformar la testosterona, por un lado, en estrógenos. Esto lleva a un bajo nivel de testosterona en hombres y a un alto nivel de estrógenos en mujer. Ambas situaciones son un desequilibrio, porque esta acumulación de estrógenos es perjudicial para nuestra salud, como puedes ver en mi video específico sobre hormonas femeninas que te voy a dejar en la descripción. Y por último tenemos al hígado, que va a ser esencial no solo para la producción de hormonas sexuales, sino también para su correcta eliminación. Cuando vos no puedes eliminar correctamente las hormonas sexuales, se empiezan a acumular y empezás a tener síntomas que se deben en realidad a esta acumulación de DHT, de estrógenos, de la hormona que sea, que son negativos para vos y son evitables. Luego tenemos al transporte. Las hormonas sexuales, una vez producidas, tienen que ser transportadas a los sitios donde van a actuar y donde van a cumplir su función para que puedan efectivamente hacer lo que vinieron a hacer. Pensarlo de esta manera muy reduccionista, pero simple. Si querés construir un edificio, necesitas personas que trabajen en tu obra. Pensarlas como las hormonas en este caso, y necesitas materia prima, que sería lo que vas a usar para construir el edificio. En este caso, los ladrillos que construyen nuestro tejido, en general son proteínas y en menor medida grasa. Pero también necesitas un medio de transporte para que estos trabajadores y la materia prima llegue a destino. El problema en el caso de las hormonas sexuales es que las hormonas unidas a proteínas de transporte como la SHBG, que es la sustancia principal de transporte de nuestras hormonas sexuales, no actúan. Puedes tener altos valores de hormona en sangre que, si no están libres, no pueden ser utilizadas, no te sirven. Por eso medimos, además de la testosterona, por ejemplo, la testosterona biodisponible y la testosterona libre, que es la que no está unida a nada, tiene más actividad. A medida que envejecemos, nuestra capacidad de transporte de estas hormonas baja, por ende es importante compensarlo, ya vamos a ver luego cómo. Además, tened presente que ninguna hormona funciona para siempre. Vos tenés que lograr eliminar correctamente las hormonas cuando ya cumplieron su función, como te mencionaba antes. Todas nuestras hormonas tienen que ser metabolizadas o eliminadas una vez que terminaron de actuar. Cuando este proceso de eliminación no sucede correctamente, las hormonas se empiezan a acumular y nos dan problemas, desde alopecia hasta cáncer. Ahora, la enorme mayoría de las hormonas sexuales se elimina a través de hígado por materia fecal o a través de riñones por orina. Si mi DHT no es transformada por hígado en androsterona,
a tiempo, acumulo DHT y voy a tener una mayor caída de cabello luego. Pero lo interesante es que si cuido mi hígado correctamente, puedo no solo disminuir la cantidad de DHT que yo tengo evitando la alopecia, sino que además puedo aumentar la androsterona, una hormona que me ayuda a tener más confianza porque es una de las hormonas sexuales que más atraviesa la barrera cerebral y más actúa en cerebro, me permite estar más relajado y permite a la vez ser eliminada por piel. Al ser eliminada por piel, esta hormona actúa como feromona, modificando la actitud de la persona que te huele. Luego tenemos también la disminución con la edad de la producción de hormonas. Es común que con el tiempo nuestro tejido reduzca la capacidad de producir hormonas, sobre todo en testículo y ovario. Y nadie espera tener los valores de testosterona de los 20 para toda la vida. Pero es importante que entiendas que la mayoría de los síntomas de desequilibrio hormonal importante aparecen a edades tempranas y se dan por alteraciones bruscas de las hormonas sexuales. Entendiendo todo esto, vamos a lo que nos importa. ¿Cómo mantengo mis hormonas equilibradas toda la vida o al menos el máximo tiempo posible? Mantener una dieta con un buen porcentaje de grasas saludables para tener materia prima para producir hormonas sexuales. Si este mecanismo no es suficiente, podés tomar suplementos de DEA, dihidroepiandrosterona, que es una sustancia que puede transformarse en cualquiera de las hormonas que te mencioné. Pensala como una solución ideal para aquellas personas que tienen problemas con el colesterol o tienen niveles muy elevados de colesterol y no pueden aumentar su consumo de grasa por esta misma razón. Ahí la DEA funciona como un suplente de esta grasa y como un precursor de todas estas hormonas sexuales. En tercer lugar, baja el índice glucémico de la dieta. Lo escuchaste muchísimas veces en mis videos, pero no lo haces. Vaciá la alacena de tu casa de las comidas que no son saludables, que son de alto índice glucémico, ricas en azúcares, ricas en harinas refinadas, etc. Y reemplazala por alimentos de menor índice como verduras, productos animales, frutos secos, semillas, bayas o frutos rojos, etc. Esto te permite bajar el porcentaje de grasa corporal. Y si vos tenés menos porcentaje de grasa corporal, tanto con ayuno intermitente como bajo índice glucémico, cualquier otro método que vos quieras usar, bajás la cantidad de esa enzima que yo te mencioné, que se llama aromatasa, que transforma tu testosterona en estrógenos. Y no en los estrógenos que te sirven, en estrógenos perjudiciales. Hacé algún tipo de limpieza hepática, tanto la profunda, que es un poco más engorrosa, como aquellas con suplementos que son mucho más fáciles de hacer. Te dejo los links a ambos en la descripción si querés, pero hacé alguna que te permita metabolizar mejor luego las hormonas que vos tenés que eliminar. Este paso de la limpieza hepática es particularmente importante si vos estás sufriendo caída de cabello por altos niveles de DHT y sos hombre, si tenés bajos niveles de testosterona o si sos mujer y tenés cefaleas o migrañas durante el periodo menstrual. Hacé ejercicios de fuerza porque al desarrollar más músculo impedís la transformación de testosterona en estrógenos. Pensala como lo opuesto a lo que entendiste con la aromatasa antes. Más masa muscular, menos envejecimiento tenés y mayor es la producción de hormonas sexuales. Tanto si sos mujer y tenés signos de un desequilibrio hormonal como si sos hombre y tenés baja testosterona y altos estrógenos, podés usar un suplemento llamado DIM, diindolilmetano, para compensar este proceso y ayudar a tu cuerpo a hacer un proceso de formación de hormonas, pero llevándolo por el camino que vos querés, que es aumentar tu testosterona y aumentar los estrógenos que te sirven y que no son proliferativos. Reducir tus niveles de estrés porque son una de las cosas principales que causan la bajada de progesterona, la bajada de testosterona y relativamente altos niveles de estrógenos. Hay muchas maneras de hacerlo sin necesidad de cambiar enormemente tus hábitos, tu estilo de vida o tu trabajo o el lugar donde vivís. Y si no podés, al menos tomar un adaptógeno como la rodiola, cordyceps o ashwagandha para, aunque sea bajar el impacto que el cortisol tiene en tu organismo y bajar el impacto negativo que también va a tener sobre tus glándulas suprarrenales. Por otro lado, si tenés resistencia a la insulina o mucho sobrepeso y deseo de hidratos de carbono, empezá a hacer ayuno intermitente. El que puedas, 16-8, 24, el que puedas sostener para poder bajar esa cantidad de insulina, porque es uno de los principales mecanismos que nos lleva a arruinar el balance que tenemos de testosterona en nuestro cuerpo. Si sos nuevo en el canal, tenés más sobre resistencia a la insulina en el video específico. Asegúrate de no tener déficit de vitamina D y de magnesio, que son dos sustancias clave para mantener un buen balance de hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, y si tenés déficit, suplementalos. Y por último, si tenés bajos niveles de testosterona, podés usar creatina para ayudarte a aumentar más rápidamente esos niveles en sangre, y si tenés un desequilibrio de estrógenos o progesterona, puedes usar sausgatillo, también conocido como Vitex, para ayudarte a rebalancear esas hormonas. Pon en práctica al menos alguno de estos pasos para mantener tus hormonas equilibradas toda tu vida y resolver síntomas de alteraciones hormonales que no hacen falta que modifiquen tu calidad de vida para mal.
Además, mantener tus hormonas equilibradas te da más deseo sexual, te da mejor sexualidad, te da más nivel de energía, te da más facilidad para desarrollar masa muscular y mantener menos grasa corporal en tu cuerpo, y un montón de beneficios también a nivel cognitivo. Por ende, aplica los pasos que puedas. Y si te gustó este video, suscríbete al canal, ponle me gusta, compartilo, porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa. Bien, muchachos, esos videos, bueno, van a ser el día de hoy la única ocasión, la única vez que se hable del tema de las hormonas. Quedará guardado para que lo vean después. Ustedes mismos ya, algunos compañeros ya marcaron completado de que vieron los videos. No solamente es verlos, también les puede servir demasiado que tomen notas. Este tipo de temas pues volverán a ver en el nivel superior de algún modo. Entonces, por eso hacemos la proyección de estos videos de algún modo. Entonces, muchachos, por el día de hoy ya va a ser todo. Hay que seguir trabajando, por favor, envíen sus trabajos, hagan los exámenes. La intención de nosotros no es perjudicarlos ni nada. Se vino lo del río y todo eso, pero aún así tenemos que salir adelante, ¿sí? Entonces, por favor, a hacer las tareas. ¿Tienen algo que agregar? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno. Pues entonces nos estamos viendo, se cuidan mucho. Lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas, sana distancia. Y si se suben a una moto, por favor usen casco. Y coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras, ¿sale? Muy bien, Que profe. tengan buen día, Adiós, profe. profe, que Cuídense tenga hasta la mucho día. próxima clase. Adiós. Buen día, profe. Que tenga buen día, maestro. Gracias. Igualmente. ¿Algo que agregar? Mariana, Roberto, Hanna, Guillermo, Brenda. Mariana, Guillermo, Brenda, ¿algo que agregar?